Con 9 grados centígrados llega la emisión de día miércoles, la primera de TVC Noticias en este día fría. María Mercedes, buen día. Mañana muy fría. ¿Qué tal, Robert? Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a este su espacio informativo. Nosotros listos, como siempre, con lo más destacado a lluvia en la ciudad capital. Maneje con mucha precaución y también tome las correspondientes precauciones en cuanto a su vestimenta. Bueno, vamos a tener un día frío, eso de acuerdo a lo que ha indicado las autoridades referentes al clima. Así que, por favor, baje la velocidad en este caso, vaya con la conciencia tranquila, respetando a la colectividad. Recuerde usted también disfrutar de un buen desayuno, salga con buena energía para que este día miércoles y mitad de semana sea bueno. Efectivamente, y si sale, recuerde que nosotros estamos para acompañarles. También nos puede llevar a través del www.tvc.com.es. Estamos listos siempre para acompañarle. Y estamos a las 7 de la mañana, no, 6:56. Reformas normativas al Código Orgánico Integral Penal. Esto para poder enfrentar, María Mercedes, pues, al crimen organizado que tanto se habla, ¿no? Así es, y también al narcotráfico, ¿no? Porque son preocupaciones que se han expuesto al presidente electo Daniel Noboa en la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEPE que se desarrolló el día de ayer. Ojalá haya encontrado, pues, soluciones al respecto. Veamos. Alrededor de 3 horas y media le tomó al presidente electo Daniel Noboa ponerse al tanto de la realidad del país en lo concerniente a amenazas internas y externas, al ser invitado a participar en la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEPE. Mónica Palencia es parte del equipo de transición de Noboa. Me ha pedido que esté pendiente de la transición de 2 ministerios, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Gobierno. ¿No se van a fusionar? Esa es una decisión que en su momento tomará el señor presidente electo. Palencia ni confirmó ni descartó que ocupará el Ministerio de Gobierno como se comentaba en corredores. Una vez que el señor presidente electo esté en funciones, él tomará las decisiones pertinentes, inclusive lo que tiene que ver con una designación. Juan Zapata, ministro del Interior, centró su explicación en relación a 3 fases. La primera, la operativa. El salto que el país lastimosamente dio de la delincuencia común al crimen organizado sin ninguna fase de contención, saber cuáles son los problemas que nos estamos enfrentando, como el narcotráfico, obviamente el tráfico ilegal de migrantes, de personas, estas nuevas modalidades delictivas como la vacuna, el secuestro, la extorsión, que son delitos de oportunidad. Así como el campo de acción de los grupos de delincuencia organizada, intra y extramuros en las cárceles. El segundo aspecto, lo logístico, adquisición de las actuales autoridades y lo que queda pendiente. Y la tercera fase es fundamental, el tema de normativa, porque nosotros estamos actuando con normas de cuando enfrentábamos delincuencia común y no puede ser así. Iván Saquicela, titular de la Corte Nacional de Justicia, va por esa misma línea, cambios estructurales. No todos son las reformas de orden legal, pero hay una parte, hay unos componentes que son sustanciales en el orden de reforma normativa. ¿Cómo cuáles, doctor? Como por ejemplo reformas al Código Orgánico Integral Penal para poder fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, como por ejemplo reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, porque ha existido a todas luces una suerte de abuso o desnaturalización de algunas garantías jurisdiccionales como el habeas corpus. ¿Alguna preocupación con la que ustedes se van? No, yo no me voy con ninguna preocupación, me voy con grandes retos. Tiene que ver con la economía y la seguridad. Primera radiografía realizada al sector seguridad, efectuada por los mandatarios saliente y entrante. Informó Héctor Romero. Es tiempo de contarles que el presidente electo Daniel Noboa y el actual mandatario Guillermo Lasso discrepan en redes sociales por decisiones tomadas a última hora en lo que se respecta a la designación del superintendente de datos. Si bien Daniel Noboa y Guillermo Lasso mantuvieron un encuentro a puerta cerrada con otras autoridades en Carondelet, no fue en este espacio en donde salieron a la luz divergencias entre el actual mandatario y el presidente electo. Fue a través de redes sociales donde los presidentes se confrontaron. Noboa, en su cuenta de red social X, sentenció lo siguiente: el gobierno saliente está realizando gestiones en el Consejo de Participación para nombrar, entre gallos de medianoche, a un nuevo superintendente de datos. Pido al gobierno saliente que desista de cualquier nombramiento o contrato de última hora. Todo lo que se ejecute o realice en esta etapa de transición de manera inconsulta será revisado, investigado y examinado. La respuesta de Guillermo Lasso no se hizo esperar. Mi gobierno no realiza gestiones de última hora. Sin embargo,
Es preciso que el presidente entrante conozca que hay un proceso que empezó el 29 de mayo del 2023 para nombrar a la máxima autoridad de la Superintendencia de Protección de Datos. Debido a la excusa de un miembro de la terna, se remitió al Consejo de Participación Ciudadana una nueva, el 20 de octubre del 2023. Eso es todo, sin trampas ni apuros. Ante todo esto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se pronunció a través de un comunicado, señalando cronológicamente lo ocurrido con el proceso de designación del superintendente de datos y ratificó que el 29 de mayo Lasso mandó la terna y que en octubre la retiró y envió una nueva. Sin embargo, se puntualiza que el 1 de noviembre Lasso realizó un alcance al memorando para corregir el documento. Además, el Consejo de Participación Ciudadana señaló que se culminaron las fases de elaboración de reglamentos con formación de veeduría y según el reglamento se debe dar continuidad a las etapas de verificación de requisitos de los miembros de la terna, la impugnación ciudadana y la designación del superintendente de datos. Ahora, quien encabeza esta terna es la actual ministra de Telecomunicaciones, Diana Maino. Informó Valeria Navarro. Más noticias. La Corte Constitucional emitió una sentencia en la que puso límites a la presentación de medidas cautelares en contra de los juicios políticos que se impulsan desde la Asamblea Nacional. Constitucionalistas analizan ya el tema. La Corte Constitucional generó jurisprudencia vinculante de cómo deben proceder los jueces ante medidas cautelares autónomas que buscan frenar juicios políticos en la Asamblea Nacional. Esto tras seleccionar el caso del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz. La Corte Constitucional seleccionó el caso del expresidente Cruz, desarrolló jurisprudencia y estableció que las medidas cautelares no son procedentes para juicios políticos, no son procedentes ni para revisar el juicio político, ni para cambiar el trámite del juicio político, menos aún para restituir al cargo a alguien. La medida cautelar autónoma es un recurso de prevención para evitar que se vulneren derechos constitucionales. Sin embargo, varios políticos han abusado de este recurso. Pues el último caso fue el de Hernán Ulloa, que con medidas cautelares regresó al cargo él y los otros 3 consejeros que habían sido destituidos. Pero si bien se busca que los políticos no abusen de la medida cautelar autónoma, constitucionalistas también observan que en la propia Asamblea en ocasiones no se respeta la norma. La Asamblea Nacional ha sustanciado los juicios políticos violando el debido proceso. Muchas veces no ha respetado el derecho a la defensa de los que están siendo enjuiciados políticamente. Y muchas veces se censura y se destituye sin justificar el incumplimiento de funciones. Ahora, lo que queda es la acción de protección para quien es sometida a un juicio político y su proceso ha sido vulnerado. Yo sí creo que los jueces de instancia deberían controlar que los asambleístas, ¿sí?, no ejerzan su atribución de fiscalización violando derechos reconocidos en la Constitución. Una manera de poner freno. Informó Valeria Navarro. La Policía Nacional anunció que una vez posesionado, el nuevo gobierno presentará 5 reformas urgentes en materia de seguridad, los cuales permitirán combatir con mayor rigor al crimen organizado. Vamos a contarles de qué se trata. A pocos días del cambio de mando presidencial, la Policía Nacional informó que impulsará ciertas reformas urgentes para la seguridad ciudadana ante el Ejecutivo y el Legislativo. Las reformas al COESCOP, tenemos una reforma al tema también de compras de la Policía Nacional, el de la Seguridad Social. Tenemos también reformas al COI, porque también nosotros nos vemos vulnerables con las leyes que tenemos. Reformar el Código Orgánico de Entidades de Seguridad, indicaron, es una necesidad fundamental, pues al momento la institución no cuenta con garantías para desarrollar su trabajo. Lo peor que le pudo pasar a la policía es el COESCOP, sobre todo en el tema disciplinario. Tiene que haber una reforma urgente. Tiene que existir lo que ya se presentó, el tema de la baja discrecional. Analistas se suman al pedido de los uniformados, pues consideran que la lucha contra el crimen organizado no puede esperar.
Yo pienso que es fundamental, no solamente, ojo, la reforma normativa, por ejemplo, en temas de COIB, en temas de procesal penal, que sí son importantes, pero que también son importantes temas de recursos, de temas de, por ejemplo, de dotación de facilidades a la policía. Especialistas en seguridad también creen indispensable que la transición no afecte la seguridad de los centros penitenciarios, los cuales deben ser monitoreados permanentemente por la fuerza pública. No podemos dejar de ninguna manera abandonados, por ejemplo, temas de transición en materia de cárceles, ¿no? Es decir, cuáles son los mandos medios, los mandos superiores, no se puede dejar a la deriva ni en los vacíos, temas, por ejemplo, de carácter de delincuencia común, de delincuencia organizada. Informó Álvaro Terán. Petroecuador ya cuenta con un cronograma para el cierre de operaciones en el Ixpingo, Tambococha y Tiputini, que se ubica en el Yasuní. El gerente de la petrolera estatal informó que el 31 de agosto del 2024 será el último día en el que se extraerá crudo del ITT y desde septiembre arrancaría el cierre ya de operaciones. El costo para el retiro de la infraestructura bordea los $600 millones que dejará de percibir el Estado, es aproximadamente $2.000 millones. 7:11 de la mañana, productores de la leche de diferentes provincias del país llegaron hasta el Ministerio de Agricultura y Ganadería, esto para exigir al gobierno que cancele más de $5 millones que les adeuda por la leche que entregan para el programa de alimentación escolar. Cientos de pequeños productores de leche de varias provincias del país llegaron a Quito y se concentraron en los bajos del Ministerio de Agricultura y Ganadería con una sola exigencia. Exigimos al Estado que nos paguen $5 millones que se nos está adeudando por entregar nuestro producto, sal a leche, para el desayuno escolar. Por eso es que estamos aquí concentrados, representantes, productores de distintos sectores del país. Esto no tiene nada que ver políticamente. Es una exigencia de parte de nuestros productores el poder recibir esos pagos. Aseguran que hace 3 meses no se les cancela múltiples facturas de la leche que entregan para el programa de alimentación escolar del gobierno nacional. Eso significa 6 quincenas sin pagos. A pesar de eso hemos seguido garantizando. Hasta el momento están $5 millones, la próxima semana son $8 millones más y para las próximas semanas vendrán un monto más. Las organizaciones de ganaderos fueron recibidos en uno de los auditorios de esta cartera de Estado por el subsecretario de Producción Pecuaria, quien corroboró la falta de pago. Señaló que el Ministerio de Finanzas no ha desembolsado los rubros a la industria que recibe y procesa la leche que llega de todo el país, pero anunció que habría luz verde. En este caso, la industria que no ha podido pagar aduce que el Ministerio de Finanzas no ha llegado al pago, pero en este momento el ministro de Agricultura, el ingeniero Eduardo Aguirre, nos ha comunicado que ya se va a proceder el pago a través del Ministerio de Finanzas, lo que posibilita ya que ahora tengan ese recurso la industria y la industria pague a los centros de acopio y a los pequeños ganaderos. Ya el señor subsecretario se comunicó con Finanzas, nos van a recibir en Finanzas y esperamos de que el resultado sea positivo. De su lado, los productores señalan que de no concretarse el pago, seguirán con las medidas de hecho. Mientras no tengamos ya por escrito o por lo menos ya con una firmeza de que hay ese depósito a nuestros productores, nosotros no nos vamos a retirar de la casa del agricultor, que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. En este marco, esta cartera de Estado garantizó que el desayuno escolar se seguirá entregando con normalidad. En Quito informó Adriana Rojas. Y la Policía Nacional y la Fiscalía desarticularon una presunta red de tráfico de influencias en la provincia de Cotopaxi. En total fueron 31 los allanamientos a instituciones públicas que dejaron 5 detenidos. El operativo se ejecutó desde muy temprano. La Policía Nacional y sus unidades especializadas en coordinación con la Fiscalía desarrollaron la operación en la que se habría desarticulado una presunta red delictiva dedicada a los delitos de concusión, cohecho, tráfico de influencias, bajo la modalidad de oferta. 10 meses duraron las investigaciones con posibles vinculaciones a funcionarios públicos de la Judicatura y Fiscalías de Pichincha y Cotopaxi. Según los uniformados, se evidenció presuntas acciones delictivas que realizaban los funcionarios públicos. Valiéndose de su posición y empleados de la Judicatura y Fiscalía, apoyados por ciertos jueces
han direccionado procesos judiciales para sentencias favorables o a su vez archivos de los mismos. En total fueron 31 allanamientos en las oficinas de la Judicatura de Pujilí, Prefectura de Cotopaxi, Fiscalía de Saquicilí y Salcedo, Centro de Atención Ciudadana y Patronato Municipal de Cotopaxi. Igualmente en las viviendas de algunos funcionarios donde se encontraron evidencias. $6.800 americanos, 2 armas de fuego, una tipo revólver y un arma traumática o de fogueo, cajas de expedientes judiciales, letras de cambio, vouchers de depósito de diferentes valores, hojas de vida de funcionarios y libretas de anotaciones que vincularían en este caso. Inicialmente se conoció que 5 personas fueron detenidas. Informó Marilyn Jaramillo. Reacciones divididas ha generado dentro del Consejo Metropolitano de Quito la denuncia por presunto proselitismo político presentada ante el Tribunal Contencioso Electoral por el consejero de Participación Ciudadana y Control Social Juan Esteban Guarderas, esto en contra del alcalde Pavel Muñoz. Como un intento de desestabilizar al municipio de Quito. Así califican algunos concejales de la ciudad a la denuncia por presunto proselitismo político presentada ante el Tribunal Contencioso Electoral por el consejero de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas, en contra del alcalde Pavel Muñoz. Sí nos preocupa que trasnochados quieran incorporar denuncias, ingresar por la ventana, desestabilizar el trabajo que tiene el municipio y el Consejo Metropolitano. Creemos que no debe haber en este momento esta desestabilización en contra de la primera autoridad del municipio de Quito, ya que vemos que hay otras cosas en las cuales él tiene que preocuparse. Creo yo que es más un despiste, pérdida de tiempo, pero el señor alcalde tendrá que seguir defenderse en el ámbito que le corresponde. Durante la sesión ordinaria del Consejo de este martes, se hizo público el respaldo de su bancada de Revolución Ciudadana y de otras alas, para quienes se debe impedir lo que ocurrió en la anterior administración cuando el exalcalde Jorge Yunda fue destituido de su cargo, en su caso por incumplimiento de funciones. No podemos volver a lo que ya pasó con Jorge Yunda, que efectivamente vimos que hubo un retroceso de más de 2 años dentro de la municipalidad y que ahora estamos retomando recién hasta los 6 meses. Creo que es algo que tendrá que deliberar el TCE, pero lamentablemente vemos que se sigue operando en contra de la función que tiene el alcalde y de la celeridad que necesita la ciudad en cuanto a la administración. Concentrémonos en eso, concentrémonos en poder trabajar a favor de los ciudadanos. Un proceso que dicen podría poner en riesgo el cronograma de temas mucho más importantes y urgentes para la ciudad. Cuando aquí tenemos el metro, que ya viene el 1 de diciembre, cuando tenemos que estar atrás de justamente la remodelación de las UPCs, tenemos que ver también aprobar el presupuesto para el próximo año, entre otras cosas que el alcalde debería estar preocupado. Siempre tenemos que hacer la regularización masiva de barrios, que esta semana ya ingresa la ordenanza. Tenemos que seguir con el tratamiento de las obras en los distintos barrios y realmente ver estas pretensiones oscuras, ver estas pretensiones de desestabilizar en la capital, realmente no es lo que quieren las quiteñas y quiteños. Sin embargo, también hay quienes dicen que lo advirtieron en su momento y consideran que se debe investigar. En su momento yo fui una de las personas que apoyó que se realice un proceso de fiscalización al funcionamiento de los medios de comunicación públicos. Pero como es de conocimiento de ustedes también, esa moción en su momento no contó con el respaldo de la mayoría. Y en este momento, pues, son otros actores en otras instancias quienes están ventilando el proceso. En Quito informó Adriana Rojas. Y el Consejo de la Unión Europea anunció que las gestiones para la obtención del visado Schengen se procesarán de manera virtual. Con ello aseguran los tiempos de espera para acceder a servicios se reducirían. ¿Cuáles son los principales cambios y desde cuándo regirá esta reforma? Ya lo revisamos en la siguiente nota. Las gestiones para obtener el visado Schengen serán completamente virtuales tras la decisión del Consejo de la Unión Europea, que creará una plataforma para procesar las peticiones de los solicitantes. Luego de esto ya conoceremos el procedimiento, que entendemos que va a ser en línea, y el mismo consulado o embajada que recibe la solicitud, a donde van a viajar o donde más tiempo van a estar, son los encargados de decidir. Analistas creen que este cambio a la virtualidad busca agilizar y transparentar el procedimiento de solicitud de visa. Pero ahora el proceso sería mucho más rápido. Lo que antes demoraba para algunos 60 o 90 días podrá ser en 15 o 20 días. Esta reforma entrará en vigencia en menos de 20 días y desde esa fecha todos los trámites serán exclusivamente personales.
Lo que te solicitan ahora es que la persona esté personalmente haciendo la gestión y que al final pueda subir una foto, tipo un currículum o un selfie, y luego tomarse una foto delante de la cámara para que pueda confirmar la cita. La ciudadanía tiene criterios divididos en torno a esta decisión, la cual establece nuevas reglas para quienes deseen viajar a Europa. Que es algo mejor para que no haya falsificaciones de las citas, porque había muchas falsificaciones, eso sí. Hay personas que no sabemos manejar esto de las computadoras, tenemos necesidad de pedir auxilio a otras personas. Las comparecencias presenciales se mantendrán únicamente para los primeros solicitantes y también para quienes hayan cambiado sus datos de viaje. Informó Álvaro Terán. La diabetes en el país es considerada la segunda causa de muerte por enfermedad crónica. Al año, amigos, se diagnostican más de 37.000 nuevos casos. Según especialistas, la prevención y detención temprana son fundamentales para controlarla. Miremos. Cada 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes, nos recuerda la amenaza creciente que esta enfermedad representa para la salud global. Según la OMS, más de 530 millones de personas viven con diabetes en el mundo. En el país la situación no es diferente. La Federación Internacional de Diabetes señala que cerca de 990.000 personas tienen esta enfermedad y 37.000 nuevos casos son detectados cada año. La diabetes para nosotros también es muy importante. Es la segunda causa de muerte en el Ecuador por enfermedades crónicas, solo después del cáncer, con todos los tipos de cáncer, no solamente por un tipo específico. Según especialistas, el 20% de las personas que tienen diabetes no conocían de la enfermedad, teniendo un diagnóstico tardío. Aparecen muchas veces las complicaciones crónicas en el momento del diagnóstico porque ha pasado ya mucho tiempo sin que se haga un diagnóstico oportuno y temprano. Aunque la predisposición genética influye, cuidarse adecuadamente puede mitigar el riesgo. Consejos como evitar azúcares simples, consumir alimentos ricos en fibra, realizar actividad física regular y moderar el consumo de alcohol y tabaco son clave para prevenir la enfermedad. Nosotros siempre hablamos de un plato saludable. El 50% viene a ser vegetales. Vegetales y verduras, 25% de proteínas y 25% de carbohidratos. La conciencia y la acción preventiva se revelan como herramientas esenciales en la lucha contra la diabetes en el país, además de realizarnos exámenes periódicos. Y ese es el mayor error, cuando una vez al año deberíamos por lo menos hacernos unos exámenes básicos, y la medición de la glucosa en sangre es un examen muy simple, no costoso y muy básico para que podamos nosotros ya identificar a la persona en riesgo. Informó José Mendieta. Se desarrolló el primer día del segundo Congreso Global de Medios que se lleva a cabo en Abu Dhabi. Les tenemos un resumen de esta primera jornada. Con el uso de inteligencia artificial, arrancó la ceremonia de inauguración de la segunda edición del Congreso Global de Medios en el Centro Nacional de Exposiciones de Abu Dhabi, donde se darán cita a lo largo de 3 días más de 13.000 personas. El discurso de apertura estuvo a cargo del ministro de Tolerancia de los Emiratos Árabes Unidos. Nuestra nación continuamente apoya y crea oportunidades que promueven la imaginación, unidad y mejora el rol de los medios. Tal como el lema del Congreso, modelando el futuro de la industria de los medios de comunicación. En múltiples stands, las empresas mostraron equipos a la vanguardia de la tecnología. Como ejemplo, este robot que responde cualquier pregunta o sets de televisión futuristas. El director de la Agencia de Noticias de los Emiratos, WAM, mencionó que es ahora o nunca el momento para que la industria se adapte a los cambios. I can say that we are in a critical moment of the media future. Podemos decir que vivimos un momento crítico en el futuro de la industria, y si solo nos quedamos mirando, nos causará mucho daño. Many harms, as we can say. Esta edición
edición del Congreso Global de Medios coincide en el año en el que se celebrará la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en los Emiratos Árabes Unidos. De ahí que la sostenibilidad fue un punto importante dentro de la agenda por parte de organizaciones, pero también de periodistas que hablaron sobre cómo generar conciencia en la audiencia. Tenemos tantos desastres naturales actualmente que tenemos que crear una narrativa que inclui nessa cobertura los desastres y mostrando que una postura más consciente. Desde Abu Dhabi, con cámara de Efren Flores, informó Adriana Peralta. Gracias por acompañarnos. La policía y Fuerzas Armadas lograron la liberación de un médico que fue secuestrado el viernes pasado, esto en Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Sus captores exigían la suma de $50.000. Eran las 9:30 de la noche del viernes 10 de noviembre y este ciudadano, un médico reconocido en la localidad, llegaba a su vivienda junto a su familia en Quevedo, provincia de Los Ríos, cuando fue secuestrado por 3 individuos que se lo llevaron en un automóvil blanco. De donde proceden a bajar 3 personas, las mismas que portaban armas de fuego. Posterior lo suben al vehículo. Inmediatamente la Policía Nacional abarca conocimiento y se realizan las coordinaciones con personal de inteligencia. Después de las investigaciones correspondientes, las unidades especializadas de la Policía Nacional, en conjunto con Fuerzas Armadas, lograron su liberación en horas de la madrugada de este martes. Felicitarles porque yo pensé que no iban a dar conmigo. Y un abrazo a todos y felicito a toda la Policía Nacional. En este caso se logró la aprehensión de 3 sospechosos de nacionalidad ecuatoriana que supuestamente exigían la suma de $50.000 para liberar a su víctima. La operación Fortalecimiento Vanguardia 03, logrando ubicar en un cuarto del tercer piso al doctor, quien se encontraba en calidad de secuestrado. Asimismo, recuperaron un arma de fuego y el vehículo que usaron para cometer el secuestro, informó Martín Soto. En Mataje, límite entre Ecuador y Colombia, agentes antinarcóticos decomisaron 300 kilos de cocaína. El chofer de la camioneta logró escapar, dejó la droga y el vehículo abandonados. Agentes del Grupo GEM armaron un operativo de interdicción de carreteras en la vía que conduce a la parroquia fronteriza de Mataje, Cantón San Lorenzo. Cuando revisaban los vehículos, del conductor de una camioneta doble cabina optó por salirse de la fila y escapar, haciendo caso omiso a la orden de alto policía. Procede a acelerar el vehículo y embiste a los comandos que estuvieron en el control. Los uniformados emprendieron la persecución, observaron que ingresó a una guardarraya. Cuando llegaron a los pocos segundos solo encontraron el vehículo. El chofer, aprovechando la vegetación, logró escapar. Al revisar la camioneta encontraron en el balde varios bultos repletos de paquetes tipo ladrillo. Aproximadamente unos 5 bultos, en el cual contenían paquetes de clorhidrato de cocaína. Por el olor presumían que era cocaína. En el cuartel policial de Esmeraldas, a la prueba química dio positivo para clorhidrato de cocaína, el peso 300 kilos, que eran transportados como si se tratase de mercadería legal. Como si estuviera llevando alguna situación, alguna mercadería normal. El trabajo policial permitió sacar del mercado de consumo 3 millones de dosis. Por el tipo de droga, presumen que tenía como destino mercados internacionales. Las organizaciones narcotraficantes utilizan los puertos para el envío de los grandes cargamentos. Y se iba a los puertos del país, puede haber sido a Manta, puede haberse quedado en Esmeraldas igual, o a su vez lo típico que lo hacen, ¿no?, a Guayaquil. Al 11º mes del 2023, el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos ha logrado el decomiso de 7 toneladas de droga, informó Iván Casamen.
Un incendio forestal se produjo en los páramos de Maca Grande, allá en la parroquia San José de Paolo, en el cantón La Tacunga. Consumió aproximadamente 140 hectáreas de pajonales. Comuneros y el personal del Cuerpo de Bomberos de varios cantones, luego de un intenso trabajo, lograron sofocar este flagelo. Cientos de hectáreas fueron consumidas por las llamas en los páramos de la comunidad de Maca, en la parroquia de Paolo. El incendio fue provocado por los comuneros que se vieron afectados por un ataque de perros ferales a una manada de alpacas. Han ingresado nuevamente los perros que siempre han hecho daño a los animales que comen. Casi 20 alpacas se dejaron heridos, algunos comió. La gente se alzaron para buscar, entonces justo creo que por ahí algunos compañeros creo que se pusieron pequeño, candela, no sabemos quién. Entonces se siguió, me dicen que seguido, llama. Entonces eso aproximadamente 120 hectáreas está acabado lo que es pajonal. Porque los perros han estado metidos en totis, dentro de paja, han estado metidos los perros, pensando que la gente alrededor quedan parados, pensando que nosotros podíamos atrapar a esos perros y nos prenden un parte, la candela. Y usted sabe que en ese viento, en la cordillera alta, y nos lleva viento y atacó humo y no se podíamos ver los perros. Por más de 30 horas, las llamas se expandieron en el pajonal con los fuertes vientos. Personal de diversos cuerpos de bomberos de los cantones vecinos acudieron a apoyar al Cuerpo de Bomberos de La Tacunga. Eso es tratar de controlar lo más que se pudo en esta parte de aquí, que es lo más paja. Entonces se trató de controlar lo más que se pudo. Pero los fuertes vientos hacen que nuevamente se revive el fuego. Las llamas afectaron a la flora y fauna propia del sector. El personal de la casaca roja auxilió a los animalitos afectados por el fuego. He podido evidenciar las pérdidas de conejos, son unas comadrejas, son unos topos, dicen. Entonces se les ha encontrado unas 5 variedades, pero más en abundancia de conejos. La comunidad junto a los bomberos de La Tacunga, Salcedo, Pujilí, Saquicilí trabajaron en las tareas de mitigación. Lamentable realmente. El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica informó que el ascenso a la cumbre del volcán Cotopaxi se mantiene restringido. Esto debido a que el volcán se encuentra bajo un proceso de emisión de gases y vapor de agua. Esta actividad está siendo monitoreada por los entes correspondientes y se analizará una futura reapertura progresiva si las condiciones así lo permiten. Sobre este caso, el Instituto Geofísico había declarado el fin del proceso eruptivo del volcán Cotopaxi en el mes de octubre pasado.